Primero entonces vamos a crear la base de datos con el MySQL. Entonces, primero conectemos la base de datos. Dentro aquí de servicios, dentro del NetBeans, van a encontrar que hay una parte que dice databases. Yo voy a hacer como que no estuviera conectado, o sea, lo voy a borrar. Y voy a borrar también las cosas laterales que quedaron. Entonces acá, donde dice databases, se aprieta clic derecho, registrar MySQL Server. Luego se le dice la dirección IP, que va a ser justamente localhost. El puerto, que es 3306, y el administrador, el usuario administrador, root. Y luego clic en OK. Luego hay que conectar el MySQL. Entonces se aprieta clic derecho y luego clic en Start. OK. Ahora, mejor hacer Connect, para que no pida los datos de administración. Luego aquí va a estar conectado. Y hay que crear una base de datos. La base de datos aquí tiene que ser de acuerdo a lo que está en nuestro enunciado. Entonces dentro de la actividad dice Create Database BDSeguro, Use BDSeguro. ¿Cómo se hace esto? Uno llega y desde NetBeans, haciendo clic en MySQL, clic derecho, Connect, nos va a aparecer un JDBC. El JDBC es un intérprete de un driver de MySQL. Entonces aquí uno aprieta clic derecho, Execute Command. Y se abre una ventana donde uno puede ejecutar código SQL. En esta parte entonces, primero se copia las dos primeras partes, que es Create Database BDSeguro con Use BDSeguro. Copiamos y luego hacemos clic, pegar y luego Run Selection. Eso significa que crea la base de datos. Y si uno se fija, dentro de los services, en la database, ahora se encuentra, si hacemos actualizar, refresh, se encuentra entonces BDSeguro. Luego, desde BDSeguro se aprieta clic derecho, Connect, y luego desde BDSeguro, que es desde el JDBC, clic derecho, Execute Command. Y ahora copiamos lo que viene, que es lo Create Table. Tomamos todo esto, copiar, y luego nos vamos a NetBeans y pegamos. Ejecutamos tabla a tabla para ver si es que tiene algún error. Primero, Create Table Policy, clic derecho, Run Selection y sale OK. Luego, Create Table Cliente, Run Selection y nos sale OK. Luego, Create Table Seguro, clic derecho, Run Selection y no ejecutó bien. Cerramos estas conexiones y vamos a comprobar si efectivamente están. Uno va a Service, luego de Service ampliamos esta parte donde dice BDSeguro, luego expandimos BDSeguro nuevamente, expandimos Tables y nos encontramos con cliente, póliza y seguro. Luego expandimos cliente y nos encontramos con los atributos, que es root, nombre, apellido paterno y apellido materno. Y en póliza, ID, nombre, descripción y seguro como ID, fecha inicio, fecha fin, cliente root, póliza ID. En donde se representan entonces los foreign key. Entonces esta tabla seguro depende del cliente y depende de la póliza. Ahora, esta base de datos hay que generar una representación en el proyecto de NetBeans, en algún proyecto que pueda tomar las tablas, o sea, tomar este cliente y representarlo como una clase. Tomar esta póliza y representarlo como una clase, al igual que seguro, también se tiene que representar como una clase. Esa acción uno la podría hacer manual, pero NetBeans nos provee de un framework que ya está incorporado en Java,
que es Hibernate. Entonces, ¿cómo uno podría hacer un proyecto de Hibernate que arme una representación a partir de este modelo de datos y la genere como una descripción de clases? Entonces uno lo que hace es, primero tiene que tener un proyecto. Entonces uno dice File, New Project, Java Web, y se crea una aplicación web. Al hacer esta aplicación web, entonces nosotros vamos a tener páginas y otra parte que se llama los source, que son los códigos. Esto demora un momento en levantar lo que es toda la batería de librerías de Enterprise. Luego de esto colocamos el nombre, web seguro, next, luego elegimos el server, yo tengo Glassfish 4, next, y en esta ocasión no se va a colocar nada, el Hibernate se va a hacer manualmente, finished. Bien, luego en proyectos, dentro de web, dentro de source package, se aprieta clic derecho, new, other, colocamos Hibernate, Hibernate Configuration Wizard, luego clic en next. Este nombre se va a dejar por defecto, para que lo deje en la carpeta que es raíz de todos los códigos Java. Luego clic en Next. Se elige el JDBC MySQL porque es el intérprete que vamos a ocupar, junto con localhost, que es nuestra máquina local, 3306, que es el puerto por defecto de MySQL, y el catálogo o base de datos BD Seguro. Clic en Finish. Al hacer esto, entonces tenemos la configuración de cómo vamos a conectarnos dentro de el MySQL, teniendo en cuenta que este XML es para configurar toda la batería de objetos que necesitan para conectarse, que en este caso son de sesión. Por eso se llaman Session Factory. Luego tiene los drivers que necesita, que es el com MySQL JDBC driver, y de hecho lo incorpora. Si ustedes ven dentro de libraries, aquí en el Hibernate van a tener una batería de elementos que van a incorporar de Hibernate. Entonces, si se fijan, no está este que es el com MySQL JDBC driver. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Llegar y desde libraries apretar clic derecho, add library, MySQL JDBC driver o driver de MySQL, y tenemos incorporado entonces el conector. ¿Qué ocurre? Cuando uno se conecta a una base de datos, uno lo hace a través de los componentes nativos que son Java SQL. Java SQL tiene una clase que se llama Connection. La clase Connection necesita de un driver para conectarse a una base de datos. ¿Y quién hace esa conexión? Se llama Driver Manager. Y Driver Manager necesita que tengan las clases hijas, o sea, las clases que van a incorporar esta conexión, tengan un Driver Manager. Y es por eso que MySQL JDBC Driver provee dentro de sus clases un driver. Y ese lo ocupa después Driver Manager. Y así se puede conectar. Siguiente tema. Ya que tenemos la conexión
ahora vamos a incorporar de dónde vamos a sacar la definición de clases. Entonces vamos de nuevo a Hibernate y ahora se elige Hibernate Reverse Engineer. Luego clic en Next, dejamos el mismo nombre por defecto y la misma carpeta. Next. Hibernate Revenge. Luego clic en Next y tenemos entonces disponible 3 definiciones de tablas. De ahí podemos extraer cómo van a ser nuestras clases que van a representar tablas. ADB All, cliente, póliza y seguro. Luego clic en Finish. Entonces, las tablas seguro, póliza y cliente son las que serán convertidas en clases que van a representar tablas. Luego, hacemos clic dentro de Sort Package, New, Other. Vamos a Hibernate y colocamos una cosa que se llama Hibernate Mapping Files and POHO from Database. Luego Next. Se va a demorar un poco porque tiene que adquirir 2 definiciones. Toma la conexión y comprueba que efectivamente se pueda conectar. Toma el mapeo de ingeniería inversa y efectivamente comprueba si que existen esas tablas que se van a convertir en clases. Luego uno tiene una opción que se llama Code Generation Setting, que es lo que va a producir a partir de la conexión y el modelo que va a observar. Va a crear un código domaincode.java, o sea, las clases. Y va a crear un Hibernate XML Mappings, que es el intérprete que va a ser de interlocutor entre la definición de tabla y la definición de clases. El package que vamos a colocar acá, que donde vamos a dejar todos los objetos, se va a llamar dato. Luego clic en Finish. Entonces, a partir de esto, donde dice dato, se crearon todas las clases, que sería cliente Java con sus respectivos atributos, que es root, nombre, apellido paterno, apellido materno, y tiene un set. ¿Qué representa ese set? Son objetos que no se repiten. Por lo tanto, tiene objetos de tipo seguro, en los cuales no se deben repetir. Es un set. Luego tenemos póliza, que es similar. ID, nombre, descripción y un set de seguros. Luego tenemos seguro, que seguro es al revés. Tiene su ID, pero en él contiene un objeto de tipo póliza y tiene un objeto de tipo cliente. Fecha inicio, fecha fin. Entonces, el seguro contiene la relación de composición de clases. Ahora, con esto no nos basta. Hay que crear los servicios que son orientados a datos. A partir de la definición de esta representación de clases que representan tablas, entonces hay que crear servicios que puedan agregar, modificar o eliminar cosas dentro de estas tablas. Entonces, dentro de datos, vamos a hacer clic derecho, luego New, Other, Hibernate, Hibernate útil. Luego clic en Next y cambiamos el prefijo que se llama New y colocamos el nombre de la base de datos, que sería seguro. Porque pueden haber varios de estos Hibernate útil, apuntando a diferentes definiciones de base de datos. Luego clic en Finish. Con eso se crea entonces el Hibernate útil.
A partir de eso, entonces, tenemos las definiciones de todas las tablas como cliente, los mapeos que van a decir cómo se interpreta una columna de tipo base de datos con el objeto que se quiere representar. Y tenemos entonces este seguro Hibernate útil. Luego de eso hay que crear las clases. Clic derecho, New, Java Class. Esto a modo de convención vamos a colocar estas clases como dat cliente, que representa datos. Es el servicio de datos que hace que puedan agregar clientes, modificar clientes, eliminar o consultar. ¿Cómo se crea esto? Primero, siguiendo buenas prácticas, hay que colocar el autor, la versión 1.01, desde cuándo se programó since 1.01, que fue en la primera iteración de este programa, se dejó hecha esta clase. Luego, ¿cómo se crea un servicio que tenga Hibernate y adicionalmente pueda hacer operaciones? Lo que se necesita primeramente es crear una sesión. Si notan, anteriormente hablamos de un Session Factory. Entonces aquí uno tiene que crear una sesión para interactuar con la base de datos. Coloca uno, sesión, con 2S, sesión. Pero que resulta que sesión no pertenece a este package, no está dentro de DAT. Por lo tanto, uno tiene que hacer primero una importación de algunas definiciones de clases que nos provee Hibernate, adicionalmente, de algunas definiciones de clases que sean orientadas a las colecciones. Entonces aquí vamos a hacer lo siguiente. Import java.util.asterisco, que con esto obtenemos la definición de clases de colecciones. Luego import org.hibernate.asterisco, que aquí tenemos la definición de clases para poder utilizar Hibernate. Luego, a partir de acá, construimos un constructor por defecto. ¿Qué significa eso? Al construir este constructor con al insert, enter, enter, lo que estamos diciendo es que el estado inicial válido de un objeto a partir de la clase DatCliente va a hacer que esté conectado a la base de datos. Entonces el primer estado de esto va a ser sesión es igual a seguro, control espacio, seguro Hibernate útil, punto get session factory, punto open session. Eso que está allí, entonces va a corresponder a que cada vez que uno crea un objeto de tipo DatCliente, se va a conectar a la base de datos. Después que uno tiene ese objeto conectado a la base de datos, uno puede hacer operaciones con él. Por lo tanto, aquí vamos a crear algunos métodos que nos sirvan para poder manipular objetos de tipo cliente, de la representación que tiene Hibernate. Primero, hay que hacerse la siguiente pregunta. Cuando uno va a agregar un cliente, hay que preguntarse si la definición del modelo de datos, el campo que representa el primary key, es autoincremental. Si es autoincremental, significa que cada vez que uno ingrese un objeto, no deberá entregarle el ID. La base de datos deberá proveer de un ID correlativo. Por lo tanto, si vemos la definición que tenemos en un comienzo, dice cliente, root, nombre, apellido paterno y apellido materno, paterno y materno. Y no contiene ningún auto-increment, a diferencia de lo que es póliza. Entonces, el cliente no retorna ningún valor, simplemente nosotros le proveemos de todos los atributos para que se pueda agregar. Entonces acá colocamos public void add cliente. ¿Qué recibe este agregar cliente? Recibe efectivamente un cliente, que lo vamos a llamar el objeto C.
dado que cualquier operación a la base de datos conduce a problemas o excepciones, ya sea por conexión, ya sea por algún comando que está mal hecho, ya sea porque los servidores no están disponibles, tenemos que colocar throws exception, que probablemente en algún punto en donde se esté ejecutando esto puede ocurrir una excepción. Y el que se debe enterar de esto es la capa de negocio y también la capa de presentación, para que se entienda cuál es el problema. Porque pueden haber casos buenos, casos malos y casos excepcionales. Y esa es la diferencia. Ahora existe una diferencia. Cuando uno tiene un agregar, modificar y eliminar, la clase que deberemos llamar en Hibernate será transaction. Si nos referimos a hacer un select, de ir a buscar objetos a partir de la base de datos, entonces ocuparemos un query. Entonces, como aquí es add de cliente, insertar, colocamos transaction, le damos un nombre, tx, que es un nombre adecuado. Luego session, que es lo que se conectó a la base de datos. Entonces session.begin transaction. Inicia una transacción. Luego hay que decirle qué es lo que vamos a hacer con esa transacción. ¿A quién se le definimos eso? Se lo definimos al session. Entonces aquí session.save y colocamos el save. La intención que queremos es guardar ese objeto, session save. Pero hasta el momento no se ha guardado. ¿Cómo uno lo guarda? tx.commit. Y ahí se guarda. Y tenemos entonces el agregar. Bajo la misma forma se hacen los demás. Aquí, aplicar vieja técnica, copy-paste. Copiar todo lo que está en add cliente y pegarlo abajo. Y cambiamos los nombres porque aquí hace un conflicto nombre. add se coloca upd y luego add colocamos del. Y en vez de hacer upd, en vez de hacer save, lo que hace es update. Y en el del, en vez de hacer save, hace delete. Y tenemos entonces las tres operaciones: agregar, modificar y eliminar a partir de un objeto que vamos a reemplazar. Lo siguiente entonces es hacer un query. El query más básico de todos los queries es pedir todo. Sería como el select asterisco from cliente. Pero en esta forma, que es ocupando Hibernate, no se hace SQL. Se hace una cosa que se llama HQL. Al igual como si uno ocupara JPA, ocuparía JPQA. No es JPQL. ¿Ya? Colocamos lo siguiente. Cuando yo extraigo de una base de datos y de una tabla en particular todos los objetos que tiene, lo que yo voy a tener es un listado de objetos. Por lo tanto, coloco un list de cliente. Y luego get all cliente. También puede ocurrir un problema de conexión, así que throws exception. Luego, ya que tengo la definición que va a retornar toda una lista de clientes, hay que en alguna parte retornarlo. Pero primero tenemos que hacer la consulta. ¿Cómo se hace una consulta? En vez de ser transaction, va a ser query. Le vamos a llamar query Q. ¿Es igual a qué? Session.createQuery. Y los queries de HQL son simples. Cuando uno quiere obtener todo, simplemente uno dice from cliente. Y nótese, este cliente es con C mayúscula, porque la definición de este cliente es a partir de la clase, o sea, de esto, de cliente, con C mayúscula.
no es cliente todo con mayúscula, ni tampoco cliente con todo con minúscula. Es C mayúscula y todo lo demás en minúscula. Esa es la definición que tenemos nosotros aquí en este proyecto. Luego de eso, de ser from cliente, decimos return q.list. Pedimos a esta clase que se llama query que nos entregue el listado de objetos que está retornando a partir de esa consulta. Y aquí se produce un casteo implícito. O sea, q.list es casteado como list de cliente al retornar. De esta manera, entonces, podemos obtener todos los clientes. A partir de esto, ¿qué podemos hacer? Para poder armar los demás servicios de datos, simplemente vamos a hacer un truco. Tomamos todo el código que está acá, completo, y hacemos copiar. ¿Ya? Control C. Luego, en el proyecto, ya que tenemos .cliente, agregamos new, Java class, .póliza, con P mayúscula, recuerden, D mayúscula, P mayúscula, código camel. Nuevamente, en dato, clic derecho, new, Java class, y colocamos seguro, que son todas las clases. Cliente, póliza, seguro. Seguro. Finished. ¿Y qué se hace ahora? Tomamos todo el código fuente y hacemos control V. O sea, copiamos lo anterior. Pero resulta que esto tiene cliente. De manera conveniente, vamos a hacer lo siguiente. Edit, replace, y decimos, find what, ¿qué quiere encontrar? Encuéntrame lo que dice cliente con C mayúscula. Y reemplázalo por quién. Por quién estoy representando, que sería seguro. Y luego decimos replace all. Y tenemos entonces hecho el de seguro. Hacemos la misma operación para póliza. Póliza, pegamos todo el código fuente y luego reemplazamos cliente, pero ahora en vez de seguro colocamos póliza. Replace all. Y tenemos entonces hecho para póliza. Con eso creamos todo lo que es, desde la base de datos, la parte de persistencia, la representación de clases que representan tablas y los servicios que están orientados a datos y que van a agregar, modificar, eliminar o consultar tablas.